Bienvenidos al primer segmento de la semana 11 del módulo de cálculo 1. En este segmento vamos a trabajar la primera parte de descripción de funciones. Obviamente utilizando todos los conceptos que teníamos antes y en específico vamos a hablar sobre la derivada y qué dice la derivada pues dada una función. Entonces, lo primero que vamos a ver es esta gráfica. En esta gráfica ustedes ven que una función está roja, que es A, otra función es verde, que es la que se llamó B, y otra función es azul, la que se llamó C. En esta gráfica entonces lo primero que vamos a hacer es identificar cuál de ellas sería la función normal, de tal manera que, denme un segundo acá, escribimos cuál de ellas sería la función normal, de tal manera que otra corresponda a la derivada y que la tercera corresponda a la segunda derivada. Entonces tenemos que mirar qué es lo que nos está diciendo la derivada de la función y qué nos está diciendo la segunda derivada de la derivada. Bueno, entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Miren que esta función, a ver, denme un segundo. Sí, esta función acá, más o menos aproximadamente por acá, la función roja, en este punto, si hacemos, buscamos las coordenadas, vamos a llamarlo x1. Entonces, ¿cómo es la recta tangente en el punto de x1 a de f de x1? Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, aproximadamente por acá, la recta tangente debería ser horizontal. Ahora, si la recta tangente es horizontal, eso quiere decir que la derivada en ese punto que llamamos x1 tiene que ser 0, pues porque las rectas horizontales tienen derivada 0. Si la derivada en ese punto tiene que ser 0, entonces eso corresponde a que en la función derivada debería cortar al eje x. Entonces miren que ahí está haciéndose esa correspondencia. En este caso es un punto crítico, se llama punto crítico, pero en este caso es un máximo y tiene la característica de que la derivada en ese punto es 0. Por lo tanto, si yo digo que esta es la función f, entonces la verde debería ser f'. ¿Por qué? Miren que se está correspondiendo que en el punto crítico máximo la derivada es 0. Sigamos mirando. Miren que después, si yo partiera un intervalo algo así como antes de x1 y después de x1, después de x1 en todo este sector, cambiémosle color, en todo este sector, todas estas derivadas son negativas. Todas estas derivadas son negativas. Imagínense una recta tangente en cualquier punto de ese sector. Entonces hagamos una recta tangente en cualquier punto de ese sector. Por ejemplo, acá. Entonces si ustedes se imaginan esta recta tangente es menor que 0. Pues miren la pendiente de la recta. Esta recta tangente tiene pendiente menor que 0 porque va decreciendo. Y si ustedes se dan cuenta, todos estos valores que estoy punteando en la función derivada son negativos. Por lo tanto, corresponde que cuando la recta tangente tiene pendiente negativa en la función derivada está siendo negativa, que es esta parte de abajo. Ok. Razonemos de la misma manera antes de x1. O sea, después de x1 nos damos cuenta que estaba siendo negativa, que está decreciendo y está siendo negativa. ¿Qué pasa antes de x1? Miren que antes de x1, todos estos sectores que estoy rayando en este momento, siempre está creciendo la función. Miren que la función siempre está creciendo, siempre está creciendo, siempre está creciendo, siempre está creciendo. Y si uno se imagina en las funciones que están creciendo una recta tangente, esa recta tangente va a ser positiva. O sea que acá la pendiente de la recta tangente va a ser positiva. O sea que si nosotros habíamos llamado f' a la función verde, quiere decir que en ese intervalo, acá era f', en todo ese intervalo, miren que la función verde siempre es positiva. La función verde siempre es positiva. ¿Hasta cuándo es positiva? Miren que es positiva hasta su punto crítico.
hasta x1. Entonces acá estamos pues como relacionando qué dice una función o qué dice la derivada con respecto a la función. O cómo conociendo la función podemos pensar que cómo es la derivada. Pues porque ya sabemos, si la función crece, la derivada tiene que ser positiva. Si la función crece, la pendiente es positiva, la derivada tiene que ser positiva. Si la función tiene un máximo, como es este caso, con el que comenzamos, en este punto, la derivada tiene que ser 0. Si la función decrece, la derivada tiene que ser negativa. Ok, entonces la roja es la función y la verde es la función derivada. Ahora concentrémonos en la función verde. Miren que la función verde tiene un punto crítico. Tiene un punto crítico por acá. ¿Qué es un punto crítico? En este caso, este punto crítico, otra vez, de nuevo, es un máximo. Vamos a dejarlo ahí en max. Y llamemos a este punto x2. Y ahora miren qué pasa. En el punto crítico que era un máximo, en donde la pendiente es 0, perdón, miren que acá hay alguien que corta en 0. ¿Eso qué quiere decir? Como la verde es la derivada, entonces eso quiere decir que la derivada de la derivada en ese punto es 0. Por lo tanto, la azul es la gráfica de la segunda derivada. Miremos que sí. Acá es 0. Antes la función es positiva, perdón, no es positiva, está creciendo. Bueno, también es positiva, pero lo que me interesa es que está creciendo. La función está creciendo. Y sabemos que cuando una función crece, su derivada es mayor que 0. Si la función crece, su derivada es mayor que 0. ¿Por qué pongo la derivada de la derivada? Pues porque estoy trabajando con la función derivada. En este espacio la función decrece, decrece. Y miren que decrece hasta un punto más o menos por acá, en donde otra vez la pendiente es 0. O sea que a este lo podemos llamar x3. Otra vez la pendiente es 0. Y mientras que decrece, la segunda derivada es menor que 0. Y por acá después, miren que casi es 0. Todas estas rectas, si ustedes se imaginan las rectas tangentes, van a tener pendientes muy parecidas a la horizontal. ¿Y eso en qué se refleja? Pues miren la gráfica azul, que está muy pegadita a 0. Bueno, entonces con esta primera gráfica estamos pensando qué dice una función con respecto a su derivada, con respecto a su segunda derivada. Estamos relacionando las funciones con sus derivadas. Ok, entonces ahora intentemos, teniendo en cuenta que si esta es la función f, bueno, llamémosla la función g, ¿cómo sería g'? Gráficamente, ¿cómo sería g'? ¿Cómo vamos a comenzar a responder este problema? Ubiquemos unos puntos en donde la pendiente sea horizontal. Por ejemplo, si ustedes se imaginan una recta tangente por acá, la recta tangente tiene que ser horizontal. Entonces acá g', llamémoslo x1, bueno, acá no necesitamos llamarlo x1 porque ahí sabemos que es menos 1, g' de menos 1 es igual a 0. Por acá también la recta tangente va a ser igual a 0. Eso quiere decir que g' de 0 es igual a 0. Por aquí, miren que la recta tangente también va a ser igual a 0. Entonces eso quiere decir que g', supongamos que eso es 1.3, es igual a 0. Y por acá, un poquito después del 2, la recta tangente también va a ser igual a 0. G', pongamos 2.1 aproximadamente, es igual a 0. Estos puntos en donde la pendiente es igual a 0, la pendiente es 0, o sea, la derivada es igual a 0, se llaman puntos críticos. Puntos críticos. Miren los puntos críticos cómo son. Este es un punto de inflexión porque miren que la función iba decreciendo, tiene pendiente igual a 0 y sigue decreciendo. Punto de inflexión. Este, pues claramente es un mínimo.
el siguiente es un máximo y el siguiente, el último, es un mínimo. Entonces los puntos críticos pueden ser puntos de inflexión, que esos son los que ni son máximos ni son mínimos. Puede ser un punto máximo o puede ser un punto mínimo. Ahora, hay máximos que se llaman locales o máximos que se llaman globales. Hay mínimos que se llaman locales o hay mínimos que se llaman globales. En el 0,16 es un mínimo global. ¿Por qué es un mínimo global? Porque miren que la función no baja más. No hay ningún valor menor que el negativo 16. En cambio, por ejemplo, en este punto, este es un máximo local. ¿Por qué es un máximo local? Porque por aquí hay muchos valores que son mayores que ese máximo. Y pues si vemos el otro extremo, el negativo, también va a haber muchos valores que son mayores que ese máximo. Pero este máximo es un máximo local para su vecindad. Por ahí cerquita, él es el mayor. Este, por ejemplo, en 2.1, por acá cerquita, él es el menor. Ya dijimos que hay un mínimo local mucho más abajo, en negativo 16. Entonces, perdón, un mínimo global. Entonces este tiene que ser un mínimo local. Entonces miren que hay máximos globales, máximos locales, mínimos globales y mínimos locales. Dependiendo si, por ejemplo, pues el absoluto o el global es aquel el que no puede ser, no hay ningún número mayor, si es máximo, mayor que él. Si es mínimo, no hay ningún número menor que él. Bueno, con esos puntos críticos, que era nuestra primera parte, recuerden que les dije primero, conozcamos o busquemos esos puntos críticos. Después de buscar esos puntos críticos, entonces vamos a encontrar los cortes de esos puntos críticos. O sea, miren, el primer punto crítico corta en -1, mejor dicho, la coordenada es -1, algo. En el segundo es 0, en el tercero es 1.3 y en el cuarto es 2.1. Necesitamos estos valores en el eje X. ¿Por qué? Porque como vimos en la gráfica anterior, la función derivada tiene que pasar por esos valores. Entonces por eso necesitamos esos valores en el eje X. Ahora, supongamos, voy a quitar unas cositas acá, un segundo, limpiamos esto, ya. Supongamos que vamos a partir la función en esos valores que acabamos de tomar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la estamos partiendo en -1. Partimos la recta numérica en -1. ¿Qué pasa con las pendientes antes de -1 y qué pasa con las pendientes después de -1? Como la función antes de -1 está decreciendo, perdón, se está haciendo cada vez más pequeña, eso quiere decir que la derivada es menor que 0. Si está decreciendo, la derivada es menor que 0. Después sigue decreciendo, entonces acá también la derivada es menor que 0, después de -1. Ok, a la derecha del -1 hay que partirlo ahora en 0. Entonces preguntémonos qué pasa en 0, antes de 0 y después de 0. Antes de 0 ya lo teníamos, pues antes del 0 está después del -1, entre -1 y 0 estaba negativa. Ahora, después del 0, fíjense que la función está creciendo. Acá la función comenzó a crecer. Recuerden, antes de -1 estaba decreciendo, después de -1, entre -1 y 0 seguía decreciendo, después de 0, entre 0 y 1 comenzó a crecer, eso quiere decir que la derivada es positiva. Si la función crece, la derivada es positiva. Bueno, ya sabemos qué pasó entre 0 y 1. Ahora entre 1 y 2. Fíjense, perdón, no es entre 0 y 1. Es entre 0 y 1.3, el valor del punto crítico. Entonces borremos esta parte, listo. Entre 0 y 1.3. Después ahora entre 1.3 y 2.1. ¿Qué pasa entre 1.3 y 2.1? Miren la derivada, ¿qué pasa con esa derivada? O sea, en la función, miren si está creciendo o decreciendo. Y en este caso está decreciendo. La derivada es menor que 0. Miren que está decreciendo. Va para abajo la función, decreciendo. Y por último, después de 2.1, que era el último punto crítico, comenzó a crecer. Por lo tanto, la derivada es mayor que 0.
Ahora, con esas ideas que tenemos ahí, ya podemos hacernos una idea de la derivada. Sabemos que antes de menos 1 es menor que 0, miren, la podemos hacer así. Antes de menos 1 es menor que 0, la puedo hacer de la siguiente manera. Acá está negativa. Pero sabemos que en menos 1 es 0. Entonces tiene que ser negativa y cortar aquí, porque ahí la derivada es 0. Después sigue siendo negativa, entonces después sigue bajando. La podemos hacer bajar como queramos. Y sabemos que en 0 va a ser 0 otra vez, porque es un punto crítico. Entonces va a llegar allá. Después va a ser positiva, entonces va a comenzar a subir. Es positiva arriba del eje X. Después tiene que llegar acá a 0. Después va a ser negativa. Podemos hacerla pegadita. Y después va a ser positiva, después de subir. Ahora limpiemos un poquito el relato, todas las cosas que teníamos, para que se vea mejor. Entonces, por ejemplo, todo esto azul no se necesita. Esta flecha azules tampoco. Podemos quitar todo esto. Y entonces miren que a partir de la función g, que estaba ahí dibujada, que era una función polinómica, puedo hacerme una idea de cómo es la gráfica de su derivada. Ahora, esta es una idea, no es exactamente, o sea, no es que la derivada sea esa, exactamente. No, lo que pasa es que esta es una idea de cómo sería. Obviamente, por ejemplo, este punto puede ser más abajo, o este punto puede ser más arriba, o esas cosas pueden cambiar, pero la idea de que la derivada es negativa, y que después corta el eje X y que después sigue siendo negativa y vuelve a cortar al eje X, esas cosas están ahí perfectas. Ahora miremos, esta la llamamos G'. Básicamente el criterio de la primera derivada en la descripción de funciones nos dice si la derivada tiene puntos críticos, entonces esos puntos críticos pueden ser de inflexión, puede ser máximo o puede ser mínimo. Y en esos puntos críticos quiere decir que la derivada o es 0 o no existe. Ahora miremos qué pasa con la segunda derivada, rápidamente en esta. En la segunda derivada, si avanzamos de la misma manera, acá hay un punto crítico, en la primera derivada, acá también y acá también. Entonces, pues les dejo para que ustedes intenten hacer la gráfica de la segunda derivada, con esas pistas que les acabo de hacer y con todo lo que hicimos de la primera derivada. Ok, entonces con esta gráfica ya damos por terminado el primer segmento de la semana 11. En el siguiente segmento vamos a seguir analizando funciones, pero pues ya un poco más analíticamente. Esta era la parte gráfica. Eso es todo, muchísimas gracias.